¿Alguna vez te has preguntado por qué entras a un supermercado decidido a comprar solo dos cosas y terminas saliendo con una bolsa llena de productos que no buscabas, no necesitabas y quizá ni siquiera recuerdas haber decidido? Esta pregunta tan simple y tan cotidiana es el punto de entrada a uno de los sistemas de manipulación emocional más elegantes, silenciosos y antiguos del mundo moderno, un sistema que se esconde entre pasillos brillantes, estantes ordenados y olores tranquilizadores, una arquitectura invisible construida no para alimentar tu cuerpo, sino para moldear tu mente. Soy Xavier, analista de la mente, y esta vez quiero llevarte por un recorrido que no vas a olvidar, porque cada palabra que escuches será un espejo de algo que ya viviste, algo que quizás sospechaste en silencio pero que nunca lograste explicar con claridad. Este análisis es divulgativo y no reemplaza a una evaluación clínica. Mi historia con los supermercados comenzó mucho antes de dedicarme a estudiar el comportamiento humano. Era un niño cuando por primera vez sentí que algo extraño estaba ocurriendo en esos lugares. Iba acompañado de un familiar que siempre decía la misma frase antes de entrar: solo voy por una cosa. Y una y otra vez salía con mucho más. Yo observaba cómo se transformaba su expresión. Al entrar caminaba rápido, seguro, claro en su propósito. Pero apenas cruzaba la puerta automática, su ritmo cambiaba, su mirada se suavizaba, su respiración se hacía más lenta. No lo sabía entonces, pero estaba presenciando cómo un entorno cuidadosamente diseñado tomaba control del cerebro humano en tiempo real. Con los años, entendí que esa transformación no era casualidad, era ingeniería conductual. La historia que quiero contarte empieza una tarde cualquiera, con un hombre al que llamaré Samuel. Samuel trabajaba mucho, casi sin descanso, y había desarrollado la costumbre de pasar por el supermercado antes de volver a casa. Para él era un ritual, un pequeño espacio entre el mundo y su habitación. Decía que entrar al supermercado le daba paz, como si fuese un lugar neutral donde todas las preocupaciones quedaban temporalmente suspendidas. Pero esa sensación, esa supuesta paz, era solo la primera capa del truco. Samuel contaba que cada vez que entraba sentía una especie de alivio difícil de explicar. Lo entendía como un descanso, un respiro, como si el aire del supermercado fuera más ligero. Y tenía razón, aunque no por las razones que él creía. Ese aire es parte del diseño: temperatura controlada, humedad estable y aromas específicos. Todo calibrado para generar una señal de seguridad en el sistema límbico. Cuando el cuerpo percibe seguridad, baja la guardia. Y cuando baja la guardia, aumenta la sugestionabilidad. Ese es el primer ancla emocional del recorrido. Lo interesante es que Samuel no iba por placer. Iba porque sentía que allí su mente se acomodaba. Lo que no sabía es que, desde el momento en que ponía las manos en el carrito, estaba activando un mecanismo de comportamiento muy poderoso: el efecto de compromiso. Cuando tomas un carrito o una cesta, tu cerebro interpreta ese acto como el inicio de una tarea. Y cuando una tarea inicia, quiere completarla. Este impulso opera incluso cuando no hay un objetivo claro. Por eso, incluso si entras con la idea de comprar solo una botella de agua, el simple hecho de tomar el carrito incrementa la probabilidad de que llenes espacios vacíos. Vacío interno traducido en vacío físico. Vacío físico que debe ser llenado. La segunda capa del truco es la ruta. Los supermercados no están diseñados como calles funcionales, sino como laberintos suaves. Caminos que parecen libres pero que tienen siempre un destino silencioso, al maximizar tu exposición a estímulos que activan dopamina. La dopamina no es la molécula del placer, como suele decirse, es la molécula de la anticipación, de la búsqueda. El cerebro genera dopamina cuando cree que puede encontrar algo valioso, no cuando lo encuentra. Ese matiz, casi invisible, es lo que sostiene la arquitectura completa. En el caso de Samuel, él siempre pensaba que elegía por dónde caminar, pero lo que realmente elegía era la ilusión del control. Cada curva que tomaba estaba pensada para aumentar sus tiempos de exposición. Los productos esenciales como leche, frutas, huevos o agua nunca están cerca de la entrada, siempre están al fondo, no porque allí se conserven mejor, no porque sea más conveniente. Están allí para obligarte a recorrer casi todo el espacio, multiplicando las oportunidades de que te cruces con algo que no sabías que querías, activando pequeños picos de dopamina cada vez que un empaque colorido, un olor inesperado o un producto nuevo despierta tu curiosidad. La curiosidad es una trampa deliciosa. Se siente como decisión, pero es reacción. Una tarde Samuel me contó una historia sobre un producto que compró sin saber por qué. Entró por un paquete de arroz y terminó llevándose una caja de galletas premium que nunca había probado y que después, en casa, ni siquiera le parecieron tan buenas. Cuando le pregunté por qué las había comprado, me dijo: no sé, me llamaron. Esa frase, me llamaron, no es casual. Es un eco de un fenómeno llamado captura atencional. Algunas cosas no las eliges, te eligen. O, más precisamente, son diseñadas para que sientas que te eligen. Esa caja de galletas tenía una textura mate,
colores cálidos y una tipografía elegante. Los empaques se diseñan como estímulos visuales de recompensa anticipada. El cerebro recibe señales asociadas a experiencias sensoriales placenteras, pero lo más interesante es lo que ocurre cuando levantas el empaque con la mano. El mero acto de tocar un objeto genera una microimpresión de pertenencia. Psicólogos lo llaman efecto del toque, y ese efecto aumenta de manera notable la probabilidad de compra. Por eso tantos productos se colocan en zonas donde puedas alcanzarlos sin esfuerzo. El esfuerzo disminuye la compra intuitiva. La facilidad la incrementa. Y ahora quiero contarte otra historia. Porque un guión no se sostiene solo en análisis. Se sostiene en vivencias humanas. Hubo una mujer, a quien llamaré Lucía, que un día decidió entrar a un supermercado sin intención de comprar nada. Había discutido con alguien importante para ella y necesitaba despejar la mente. Caminó por los pasillos como quien camina por un museo. Veía los productos sin verlos, pero algo la atrapó en un punto específico del recorrido. El olor a pan recién horneado. Ann se detuvo, cerró los ojos. Ann sintió una calma momentánea. No compró pan ese día, pero compró muchas otras cosas. Cuando hablamos después, se sorprendió al descubrir que no recordaba en qué momento empezó a poner artículos en su cesta. Ese estado de desconexión aparente es una ventana que la arquitectura invisible aprovecha. El olor a pan no es un simple aroma. Es un estímulo diseñado para activar memorias emocionales relacionadas con refugio, calidez, hogar. Cuando un estímulo activa un recuerdo emocional, la atención consciente disminuye y la atención automática toma control. Y la atención automática es la mejor amiga del consumo impulsivo. Lucía caminó durante casi 40 minutos, sin notar cómo cambiaba la música, cómo se ajustaba la luz, cómo el diseño del piso la guiaba. Lo que ella interpretaba como un paseo libre era en realidad un recorrido curado. Cuando llegó a la caja, su cesta estaba llena, y cuando vio el total en la pantalla, suspiró. Ese suspiro lo escuché muchas veces en otras personas. Es un suspiro de confusión interna. No es tristeza, no es molestia, es algo más profundo, una disonancia cognitiva. Tu mente no puede conectar tus intenciones con tus acciones. Y cuando esa conexión se rompe, aparece una sensación de desconcierto. Lucía dijo, no entiendo por qué gasté tanto si no iba a comprar nada, ¿né? Yo sí lo entendía. Ella no tomó decisiones. Ella reaccionó a una secuencia. Y es aquí donde quiero llevarte a la parte más oscura de esta arquitectura. Porque no se trata solo de pasillos y aromas. Se trata de patrones psicológicos diseñados para operar debajo de tu radar. Uno de los patrones más poderosos es el refuerzo intermitente. No todas las visitas al supermercado son buenas, pero algunas. A veces encuentras un descuento inesperado, un nuevo producto, una promoción atractiva, y aunque no lo notes conscientemente, tu cerebro registra esas pequeñas recompensas. Ese registro es el que hace que regreses. La recompensa impredecible es una de las fuentes más potentes de motivación humana. Es la misma lógica detrás de las notificaciones que revisas sin saber por qué. No es la recompensa lo que te engancha, es la posibilidad de recibirla. El refuerzo intermitente se combina con otro mecanismo igual de poderoso como la aversión a la pérdida. Cuando ves un producto marcado como edición limitada, cuando ves un cartel que dice última oportunidad, algo dentro de ti reacciona. No quieres perder algo que podría no volver, incluso si no lo necesitas, incluso si no lo deseas. La pérdida imaginaria pesa más que el gasto real. Ese desequilibrio emocional está profundamente estudiado en la psicología del consumo. A medida que avanzas por el supermercado, la arquitectura invisible va cambiando de tono. Los primeros pasillos suelen ser cálidos, luminosos, confortables. Los pasillos centrales se vuelven más estrechos, más repetitivos, y las zonas finales, cerca de los productos de limpieza o bebidas, suelen ser más frías o menos estimulantes. Ese cambio no es accidental. Es una táctica para empujarte hacia el cierre del recorrido. Es como si el entorno te dijera, ya casi terminas, completa la misión. El cerebro humano es muy sensible a las señales de cierre. Quiere terminar lo que empezó. Ese impulso es explotado una y otra vez en el diseño de estos espacios. Samuel y Lucía me describieron sensaciones similares en la zona de cajas. Ambos sentían una especie de ansiedad leve. Querían salir rápido. Y justo allí, en ese punto de vulnerabilidad, están los productos pequeños, las golosinas, las bebidas y los accesorios baratos. La zona de cajas es un laboratorio psicológico. Allí convergen cansancio, urgencia, saturación sensorial y falta de atención consciente. Es el lugar perfecto para pequeñas compras impulsivas. Lo que tú interpretas como una decisión rápida es en realidad una reacción automática guiada por fatiga mental. Pero quiero que entres conmigo a una capa aún más profunda, más silenciosa, más inquietante. Una capa que la mayoría de las personas nunca nota. Cuando caminas por un supermercado, está siendo medido. No en términos de datos personales, sino en términos de comportamiento. Tus tiempos de pausa, tu velocidad, tus detenciones, tus rutas, tus desviaciones.
tus regresos al mismo punto, toda esa información alimenta un patrón. Y ese patrón se usa, no para manipularte a ti específicamente, sino para optimizar la arquitectura general. Es un experimento continuo donde cada visitante es un participante involuntario. Hay algo más que quiero contarte. Algo que descubrí después de analizar cientos de testimonios. Muchas personas creen que compran cosas porque se las imaginaron en su casa, porque pensaron en cómo las usarían, porque se visualizaron cocinando, compartiendo o disfrutando ese producto. Pero lo que pocos saben es que esos pensamientos no siempre son espontáneos. A veces son inducidos por el contexto. Cuando un producto está rodeado de otros complementarios, cuando está iluminado de cierta forma, cuando está acompañado de imágenes agradables en el empaque, tu mente construye un escenario imaginario sin que lo pidas. Ese escenario genera una pequeña descarga emocional, y esa descarga emocional se interpreta como deseo. Pero no es deseo real, es deseo inducido. Hubo un tercer personaje en este análisis que lo llamaré Andrés. Era una persona meticulosa, organizada, que llevaba una lista para todo, y aún así, siempre terminaba comprando cosas fuera de la lista. Un día decidió grabar mentalmente cada paso que daba en el supermercado, y se dio de cuenta que no era fácil. Los estímulos eran demasiados, pero logró recordar algo interesante. Cada vez que tomaba un producto que no estaba en su lista, era porque había sido obligado a detenerse por algo. Una persona bloqueando el pasillo, una fila temporal, una interrupción mínima. Cuando la fluidez del recorrido se rompe, la mente busca distraerse. Y en ese microespacio, casi invisible, la arquitectura aprovecha para colocar productos estratégicos. Andrés se sorprendió al descubrir que esas interrupciones no eran siempre casuales. A veces eran provocadas por elementos del diseño, como los exhibidores colocados en puntos donde la ruta se estrechaba. Cada interrupción aumentaba la probabilidad de compra. Y ahora, quiero que escuches esto con atención, porque es la parte más importante de todo el análisis. El supermercado no quiere que compres lo que necesitas, quiere que compres lo que no sabías que podías desear. Lo que necesita activar en ti no es necesidad, sino curiosidad. No es de utilidad, sino de anticipación, porque no es hambre, sino estímulos. La arquitectura invisible es un sistema para dirigir tu atención, moldear tu emoción, alterar tu percepción de valor, inducir microdescargas de dopamina y romper la conexión entre intención y acción. Hay un momento en el recorrido en el que todo se vuelve claro, al menos para quienes están dispuestos a verlo. Ese momento ocurre cuando te das cuenta de que puedes recordar los precios de algunos productos, pero no puedes recordar en qué momento decidiste tomarlos. Esa laguna es el espacio donde opera la manipulación. La decisión no se tomó en tu conciencia, se tomó en tu sistema automático influenciado por patrones oscuros que operan sin que lo notes. Pero no quiero que este análisis te deje con una sensación de derrota. La mente no está condenada a ser manipulada. La conciencia es una herramienta poderosa, y aunque la arquitectura invisible es sofisticada, no es invencible. Existen formas de recuperar el control sin caer en paranoia ni rechazo irracional. No se trata de luchar, se trata de observar. La próxima vez que entres a un supermercado, haz algo simple, haz una pausa y respira, preguntándote ¿qué sientes? Camina más lento o más rápido de lo habitual. Rompe la ruta automática. Elige un pasillo que nunca tomas. Evita tocar el primer producto que ves. Pregunta a tu mente si la sensación que tienes es tuya o del ambiente. Ese pequeño segundo de conciencia puede cambiar toda la dinámica. Si llegaste hasta aquí, significa que deseas ver el mundo con más claridad, y eso es un acto de valentía. La arquitectura invisible seguirá ahí, silenciosa, perfecta en su diseño, pero tú ya no caminarás dormido dentro de ella. Si este análisis te abrió una grieta de lucidez, acompáñame en el siguiente episodio. Seguiremos explorando cómo el entorno moldea la mente sin que lo notes. Suscríbete y continúa conmigo este viaje hacia lo que siempre estuvo frente a tus ojos, pero nunca habías visto con total profundidad.